Buenas noches, continuamos dialogando con todos ustedes sobre la psicología. El tema de la psicología es un tema complejo y amplio. No obstante, intentaremos en esta serie de capítulos darle una visión general de la psicología. Esto nos sirve como cultura general y además hay unos tips, unos datos importantes para aplicar en nuestra vida diaria. De esta manera, nuestra conducta y comportamiento será más eficiente y los resultados deseables se alcanzarán, en menor corto tiempo, o en todo caso la eficiencia y la efectividad de los mismos será idónea. Bien, vamos entonces a la segunda parte de Introducción a la Psicología. En el programa anterior hablamos sobre los orígenes de la psicología que se remontan a la Edad Media. Bien, ahora hablaremos de Descartes y del Renacimiento. Vamos a la pizarra virtual para rápidamente comprender mejor este tema. Bien, hablaremos entonces hoy día de Descartes, Locke y Wundt. Si usted no sabe quién son, lo descubrirá en los siguientes minutos. Bien, una de las películas más populares de los últimos años es Matrix. Matrix es un mundo virtual, un mundo que no existe, donde aparentemente todo es falso, todo es un engaño para manipular nuestras mentes. Bien, vamos a tratar este tema, pero a través de la filosofía de Descartes, ya que esta película se ha inspirado en la filosofía de René Descartes. En la Edad Media, como ya dijimos en el programa anterior, no hubo avances en psicología. El cambio recién se vino a dar durante una época llamada el Renacimiento, o el Quattrocento, que se inicia a partir de 1400 en Italia. En esa época se buscaba revivir el espíritu griego, se buscaba hacer investigaciones como los griegos. Durante 2000 años no había habido filósofos ni ciencia tal como la hicieron los griegos. Pero ahora había una diferencia. Antes las investigaciones, las discusiones tenían como centro Dios, el alma, lo divino. En el Renacimiento se tiene como centro de las discusiones al hombre, al ser humano. En ese momento hace su ingreso a la historia de la filosofía y también de la psicología un gran hombre llamado René Descartes. Descartes inicia una corriente llamada racionalismo. Obviamente el nombre viene de razón. Descartes es conocido como el filósofo desconfiado. Él duda de todo. Él no puede creer nada, de todo duda. En un libro llamado Meditaciones Metafísicas nos dice que todos los conocimientos se tienen que poner en duda. Hay un método inclusive que Descartes lo crea, que se llama el método de la duda. Es decir, solamente podemos llegar a la verdad por medio de la duda, dudando de todo, preguntando todo, cuestionando todo. Bien, Descartes no puede dudar de todas las cosas, porque hay tantas ideas, tantos conceptos, tantos libros, que negar todo sería imposible. Por lo tanto, Descartes dice, vamos a negar lo principal, lo fundamental. Entonces, Descartes va a los principios del conocimiento y Descartes duda de los principios del conocimiento. Para empezar, Descartes duda de toda aquella información que entra por los sentidos. Por ejemplo, usted está viendo este programa de televisión. La información llega a usted de dos maneras. Uno, la información llega a usted a través de la vista, porque usted me está viendo a mí, usted está viendo la pantalla del televisor, la presentación, el PowerPoint. Usted ve la imagen de René Descartes. Pero la información también llega a usted por medio del sentido del oído. Usted me está escuchando, bien, entonces por la vista y por el oído llega la información. Descartes dudaba de todo eso. Descartes decía que los sentidos nos pueden engañar. Por ejemplo, uno puede tener un espejismo y ve cosas que no hay.
Y hay personas que a veces escuchan voces que no vienen de ningún lugar, ¿no? Como las personas que tienen esquizofrenia. Entonces Descartes afirmaba que los sentidos nos pueden engañar. Por lo tanto, debemos de dudar de todo lo que entra por los sentidos. Descartes dice, todo aquello que yo puedo conocer por medio de mis sentidos, por medio de la vista, por medio del oído, debe ser puesto en duda. Bien, hasta aquí creo que se comprende lo de Descartes. Duda de todo, desconfía de todo, sobre todo desconfía de todo lo que ingrese por los sentidos. Para ello Descartes parte de dos argumentos. El primer argumento es el razonamiento. Descartes dice, uno se puede equivocar cuando está razonando. Por ejemplo, les pongo una suma, 5 más 5, usted puede decir 10, pero un niño que todavía está en primer grado de primaria, le dice 5 más 5 y se equivoca, dice 9. O uno le pregunta 5 más 5 y el niño responde 11. Entonces el razonamiento nos puede llevar a equivocaciones. Por ejemplo, uno a la hora de votar dice, ¿por quién voto? No tengo dos opciones, pues no, marco una olla, marco una estrella, marco una lámpara, ¿qué voy a hacer? Y a veces uno razona, no, este presidente creo que va a ser bueno, porque han pasado 10, 15 años y bueno, ha madurado. Y uno marca la estrella y después uno se puede equivocar. El razonamiento entonces nos puede llevar a equivocarnos. El segundo argumento que tenía René Descartes era el genio maligno. Bien, aquí tenemos un triángulo que, como ustedes saben, tiene 3 lados. Un triángulo amarillo con 3 lados iguales. Bien, ¿usted está seguro que un triángulo tiene 3 lados? A ver, hágase esa pregunta usted mismo. Porque Descartes, si veía el triángulo, Descartes dudaba, decía, no, quizás no tiene 3 lados, quizás tiene más lados o menos lados. Bien, tenemos 3 manzanas y le aumentamos 2 manzanas más. Todos sabemos que 3 más 2 es 5. Pero Descartes decía, ¿será 5 o será tal vez otro número? Bien, Descartes dudaba de todo esto. Y Descartes saca ahí una idea del genio maligno. Se inspira en los cuentos árabes donde uno encuentra una lámpara, soba la lámpara y sale el humo, ¿no? Y sale un genio, bueno, ¿no? Que dice, pídeme 2 deseos, 3 deseos, ¿no? Bien, Descartes decía, me imagino que existe un genio poderoso, maligno, astuto, y que este genio se propone engañarme. Entonces, este genio maligno, este genio malévolo, está empeñado en que yo piense mal. Por lo tanto, el genio me hace creer que, por ejemplo, 2 más 2 son 4, cuando en realidad 2 más 2 no son 4. Es decir, todos nuestros pensamientos, a lo mejor, están siendo manipulados por un genio, por un espíritu, que está por encima de todo. Esa era la idea de Descartes. Es un argumento extremo, ¿no? Es un argumento radical. Porque todo conocimiento y todo saber se convierte en algo dudoso. Siguiente, por favor. Y eso nos lleva precisamente a la idea de la Matrix o Matrix, ¿no? Es un mundo donde uno tiene que desconfiar de todo, porque todo lo que uno ve realmente no existe, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes tal vez han visto la película, pero para los que no la han visto, vamos a explicar un poco sobre esto. El héroe de esta película, el personaje principal, es Neo. Bien, Neo descubre que el mundo en que cree vivir es nada más y nada menos que una simulación virtual. Es decir, Neo vive, pero no está viviendo. Neo está en un mundo, pero el mundo no existe. Neo camina por las calles, ve autos y personas, pero las calles, autos y personas simplemente no existen. O sea, es un mundo virtual. Uno puede estar dentro de ese mundo, pero el mundo no existe. Él descubre que está conectado a esta simulación virtual por un cable que tiene enchufado en el cerebro. Es decir, el auténtico ser humano le han enchufado un cable en el cerebro y ahí le hacen vivir esa fantasía de un mundo virtual. Bien, existen miles de millones de personas que viven conectadas, ¿no? Y estas personas están siendo cultivadas para dar energía a las máquinas. Todos los seres humanos los están cultivando, ¿no? Como si fueran animalitos, y les han puesto un enchufe en el cerebro y toda la energía sale para alimentar a las máquinas.
Muy bien, entonces todo el mundo que se vive es un mundo de ilusión, de fantasía. Uno conoce amigos, pero esas personas no existen. Uno estudia en colegios que no existen, con profesores que no existen y con conocimientos que no existen. Bien, esta simulación o ilusión colectiva es conocida como Matrix. Esa era la idea que tenía René Descartes. Si René Descartes hubiera vivido en esta época, nos hubiera hablado, pues, en términos de esa película. Bueno, Descartes duda de todo. Y al final, tanto dudaba de todo, no creía en nada, que al final estaba totalmente confundido. Descartes decía, bueno, yo voy a dudar de todo. Y al final se dio cuenta que estaba confundido, no había nada en qué creer. Y Descartes decía, bueno, debe haber algo en qué creer. Descartes decía, el conocimiento que yo tengo, mientras estoy pensando, hace que yo sea una cosa. Si yo estoy pensando, entonces yo soy una cosa que está pensando. Bien, si hubiera un genio que me esté engañando, o si yo estuviera dentro de una Matrix, de un mundo virtual, yo tengo que existir para poder ser engañado. Aún en la película Matrix, millones de seres humanos viven una fantasía, pero estos seres humanos viven. Son seres humanos de carne y hueso que viven en realidad, solo que están siendo engañados. Igual decía Descartes, yo soy un ser humano que vive, que existe. Tal vez pueda estar siendo engañado. Tal vez el mundo que vivo no existe, pero soy un ser humano y estoy vivo y estoy pensando. Entonces Descartes escribe una famosa frase, una frase que ha pasado a la historia, y la frase es, pienso, luego existo. Es decir, Descartes decía, si yo soy un hombre, un ser humano, tengo conciencia y estoy pensando. Por lo tanto, si estoy pensando es porque tengo vida, porque tengo existencia. Perfecto. Esa es la realidad también a la que llega también Neo en la película Matrix, y gracias a ello puede empezar, ¿no?, la rebelión. Bien, y si mientras yo pienso, yo existo, entonces, ¿qué soy yo? Y Descartes dice muy fácilmente, a la pregunta ¿quién soy yo?, Descartes responde, yo soy una cosa que piensa. Así de fácil. Y aquí vamos al problema de la identidad personal. Nosotros somos algo, y ese algo se llama la identidad. Cada uno de nosotros tiene una identidad porque somos seres que existimos y seres que pensamos. Descartes también tiene una suposición. Él supone que nosotros los hombres somos dueños de nuestros pensamientos. Es decir, al final Descartes llega a una verdad de que nosotros somos dueños de nuestros pensamientos y por lo tanto nosotros somos dueños de nosotros mismos. Si somos dueños de nosotros mismos, nosotros también podemos ser dueños de la naturaleza. La naturaleza que está a nuestro alrededor, nosotros la podemos dominar. Si yo quiero ir a China y hay un mar que me separa, yo puedo crear un barco y cruzar ese mar. Si yo quiero crear una carretera y hay un cerro de por medio, yo puedo crear un túnel y atravesar el cerro. Es decir, los seres humanos existimos, pensamos, somos dueños de nosotros mismos y podemos dominar a las fuerzas de la naturaleza precisamente con nuestros pensamientos. Finalmente diremos que Descartes también pensaba que los humanos tenían ideas innatas. ¿Qué significa ideas innatas? Bien, para Descartes, alguien colocó las ideas en nuestra cabeza. Es decir, en el momento que nosotros nacimos, alguien abrió nuestra cabeza, nos metió las ideas y luego nos cerró la cabecita. Bueno, como Descartes decía que tenemos ideas innatas, a esta escuela de pensamiento se le llama la escuela innatista. Bien, las ideas de Descartes fueron ideas poderosas. Todo el mundo de Occidente, en toda Europa, la gente seguía las ideas de Descartes, también conocido como Cartesio o Cartesius. Bien, pero poco a poco salieron ideas que le dieron la contra, porque así es el avance en la filosofía, así se dan las ideas también en la ciencia. Sale una idea buena y sale otra idea que te da la contra. Y siempre pelean las dos ideas, pero siempre la mejor idea se impone, pero tiene que haber una lucha. Bien, las ideas que le dieron la contra a nuestro amigo Descartes surgieron de dos países, Francia e Inglaterra. Nace aquí una corriente totalmente contraria al racionalismo. Las ideas de Descartes se llaman en filosofía racionalismo.
y surgió una corriente contraria al racionalismo, que se llama empirismo. Empirismo significa hacer las cosas, realizar, hacer experimentos, hacer actividades. Uno de los mejores exponentes del empirismo fue un inglés llamado John Locke. John Locke, que vivió entre 1600 y 1700, atacó las ideas de Descartes. Descartes decía que, el niño nace con ideas. Para Locke era todo lo contrario. El niño nacía sin ninguna idea y que todas las ideas las íbamos aprendiendo por la experiencia de los sentidos, por la experiencia sensorial. O sea, todas las ideas que tenemos están en nuestro cerebro gracias a nuestros sentidos. Yo sé que la rosa tiene un olor agradable porque yo he olido la rosa y tiene una exquisita fragancia. Yo sé que el arroz con pollo es un plato delicioso porque lo he probado. He utilizado el sentido del gusto. Muy bien. Y mis ideas se van formando a través de la experiencia de mis sentidos o la experiencia sensorial. Existen muchas ideas. Por ejemplo, tenemos la idea del movimiento. La idea del movimiento viene del mundo físico, del mundo real. Y es algo observable, o sea, algo empírico. La idea, como dijimos hace un rato, de lo amargo y de lo dulce, también proviene del mundo físico, ¿no? Del mundo real. El mundo real se le llama el mundo empírico. Muy bien. Y empírico está relacionado con la experiencia de los sentidos. Para Locke, cuando un niño nace, su mente es como una pizarra en blanco, ¿no? Donde nada se ha escrito. Sobre esta pizarra no hay nada. Muy bien. Sobre esta pizarra no hay ninguna letra y tampoco ninguna idea. Pero poco a poco el niño, que tiene su espíritu como una pizarra en blanco, se puede ir llenando de ideas. Por lo tanto, para Locke no habían ideas innatas. El niño nace sin ideas. El niño nace limpio, el niño nace libre. Y poco a poco las ideas se van acumulando en su conciencia. También se le llama esto la teoría de la tabula rasa. Y también tiene que ver con lo que se dice, ¿no? Que el niño nace limpio, libre, sano, y luego la sociedad lo corrompe. La sociedad puede hacer de ese niño un gran hombre, pero también lo puede convertir en un corrupto. Puede ser un gran hombre de bien para la sociedad o un delincuente. Bien, Locke decía, ¿es posible imaginar un sabor que nunca hayamos probado? Usted, por ejemplo, vamos a imaginar que nunca ha comido mono o nunca ha comido hormigas, que en la selva se come, ¿no? Gusanos, hormigas, mono, el caimán, el lagarto. Vamos a suponer, usted nunca ha probado, por ejemplo, la carne de lagarto. Usted no se puede imaginar el sabor de la carne de lagarto porque nunca la ha probado. Por lo tanto, decía Locke, ¿es posible imaginar un sabor que nunca hayamos probado? No se puede. ¿O es posible imaginar una fragancia que nunca hayamos olido? No se puede. Y Locke al final hace una pregunta fundamental. ¿Puede un ciego de nacimiento, puede un ciego tener la idea de color? No puede, porque no ha utilizado nunca la vista. Entonces, nuestro amigo John Locke concluye de que las ideas se forman por la experiencia. Bien, para Locke la conciencia está formada también por ideas simples que se combinan y forman ideas complejas. Esto se llama asociacionismo psicológico, que viene de la palabra asociar. Asociamos ideas simples y poco a poco vamos creando ideas complejas. O sea, vamos de lo fácil a lo difícil y de lo simple a lo complejo. Pongamos un pequeño ejemplo. Aquí tenemos nosotros dos círculos donde hemos colocado una idea simple. La idea simple está en dos círculos. En un círculo hemos puesto la palabra cuerpo y en el otro círculo hemos puesto la palabra alimento. Muy bien. A estos círculos también se le llama diagrama conceptual, ¿no? Son mapas semánticos, ¿no? Que inventó nuestro amigo Novak, si no me equivoco. Bien, tenemos una idea simple. Los cuerpos, para crecer, para mantener la energía, necesitan alimento. Muy bien, eso se llama una idea simple. Los cuerpos necesitan alimento. Ahora veamos una idea compleja. Los árboles, por ejemplo, nos dan oxígeno y los árboles nos dan madera. Perfecto.
Y el oxígeno es importante para seres humanos, para plantas y animales. Y con la madera se puede construir casas, se puede elaborar papel o hacer muebles. Como vemos, tenemos un mapa conceptual mucho más complicado. Entonces, existen ideas simples y existen ideas complejas. Existe lo fácil y lo difícil, lo sencillo y lo complejo. Para nuestro amigo Luke, las ideas simples son aquellas ideas que no se pueden dividir más. Son ideas tan simples que ya no la podemos simplificar más, ya no puede ser más fácil. Decimos, por ejemplo, los cuerpos necesitan alimento. Ya no se puede decir esto de otras maneras, es algo simple, elemental. Bien, y las ideas complejas, repetimos nuevamente, están compuestas por ideas simples. Bien, entonces el ser humano así crea las ideas. Primero le damos ideas sencillas a la persona y luego poco a poco le damos ideas más difíciles e ideas más complejas. Por ejemplo, cuando un niño ingresa a educación primaria, está en primer grado. En el primer grado se le da ideas sencillas. Si hablamos, por ejemplo, de las matemáticas, empezamos por lo elemental, que es contar. No vamos a empezar de golpe a enseñarle a un niño que no conoce los números, la multiplicación o la división, menos las fracciones. Entonces empezamos con una idea simple. Primero a contar. Obviamente empezará a contar con los dedos. Lo más natural es que el ser humano empiece a contar con los dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como es lo más natural, contar con los dedos,